espero que el último vídeo, de las figuras retóricas. Por si no has visto los dos vídeos anteriores, en el primero, en el L090, vimos estos, en el L090 bis, vimos del 9 al 17, y espero que en este, en el TER, veamos de la perífrasis a la tautología. Ya sabes que cuando veas la pantalla, el último asterisco, siguiendo este orden, es el que estamos explicando ahora. Te lo digo para que puedas buscar en los vídeos sin tener que tragarte el rollo entero. Bueno, vamos a ver, la perífrasis. Aprovechando que estamos metidos en las palabras, para saber o recordar lo que es una perífrasis, si acudimos a su etimología, es decir, de dónde viene la palabra y cuáles son sus partes son peri y frasis. Peri significa alrededor, dar un rodeo, es decir, lo que podías hacer más corto lo haces más largo. ¿Por qué? Porque te divierte, porque quieres, por mil causas. Y frasis, pues es la misma palabra frase, es decir, conjunto de palabras para expresar un mensaje. O sea que de alguna manera en la perífrasis tú das un rodeo, no quieres llegar inmediatamente, no quieres llegar pronto. ¿Qué sé yo? Para llegar pronto al concepto de animal, tú podrías decir, león, ¡pum!, ya has llegado. Ese sería el camino recto, ¡paf!, de ti al león. Pero tú no quieres ir tan directamente, prefieres dar un rodeo por aquí, por la perífrasis. Y entonces, en vez de decir león, dices el rey de la selva. El rey de la selva. Camino más largo. Bueno, pues tú ahí has hecho una perífrasis. Lo mismo se hace, pues, por ponerte otros ejemplos, para que lo entiendas mejor. Si aquí tenemos Dios, en vez de decir Dios, dicen el supremo hacedor. Otros filósofos dicen es el que es, el que existe por sí mismo, en sí mismo. Otra, Roma, la ciudad eterna. El nombre de la persona que está haciendo un documento y que es el que va a firmar abajo. Pues para no citarlo en el documento, y fulano dice que, en vez de decir el nombre de ese individuo en el documento, dicen el abajo firmante. El abajo firmante es otra perífrasis. Unas muy clásicas y muy bonitas, cuando el juglar o los juglares que escribieron el Mio Cid, el Cantar de Gesta, el Mio Cid, como evidentemente habían de decir muchas veces, citarle muchas veces al protagonista, al Cid, a Rodrigo Díaz de Vivar, pues le hicieron perífrasis, algunas muy bonitas. Decían una, el que en buen hora nació. El que en buen hora nació. Oiga, ¿y por qué no decían buen? ¿Por qué decían buen y no buena? Bueno, pues porque en aquel tiempo el idioma español todavía estaba en ciernes, estaba naciendo, estaba surgiendo, acabando de surgir, como surge una mariposa del capullo después de haber sido crisálida. Así nacía el idioma castellano, y todavía las concordancias entre adjetivo y nombre, o bien los géneros, no estaban muy definidos. Luego se definieron. Bueno, por eso dice, el que en buen hora nació, dice el original, que luego mediante una síncopa, mira por dónde, ya sabemos lo que era una síncopa, supresión de letras en el interior de la palabra. Perfecto. Y otro, más ya de calle, tenía un ojo sin luz. Al hacer el retrato de una persona, en vez de decirnos que era tuerto, que sería el camino directo, dice, tenía el ojo sin luz. Bueno, pasamos a la siguiente, a la personificación, que como la misma palabra dice, pues será ficar es hacer persona. ¿Hacer persona a quién? Pues a alguien que no lo sea. Porque claro, hacer persona a alguien que lo sea no tiene ningún sentido. ¿Qué sé yo? Pues un grillo.
un grillo, y le hacemos persona. ¿Cómo? Le ponemos nombre propio como persona, qué sé yo, Federico. Mira, el grillo, Federico. Decimos que llora, decimos que siente, decimos que habla, decimos que grita, o bueno, grita, canta, decimos que es un artista, con su gri, decimos que es un pesado, bueno, todas esas cualidades que son propias de una persona se las atribuimos a una persona a un animal o cosa que no lo es. Para esto, si piensas un poquito en los dibujos animados, ya lo tienes totalmente resuelto. Gatos que hablan, perros, ranas, de todo, hasta esponjas, peces, cepillos, todo está personificado. Por cierto que el personificar a estos animalitos ha creado una hipersensibilidad en las nuevas generaciones respecto a lo que antes eran los animales. No digo que tuvieran que ir a pedradas detrás de los pájaros para hacer puntería, como hacíamos algunos en nuestros pueblos, admitámoslo, no. Pero creer que un animalito merece ya las mismas atenciones y el mismo gasto social y las mismas atribuciones que una persona, pues no. Nosotros, por etología, es decir, por costumbres desde siempre ancestrales y por dietética universal en la cadena trófica de los alimentos, hemos sido omnívoros, es decir, que hemos comido de todo y nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita las proteínas, las grasas, de todo tipo de alimentos, tanto de animales como de vegetales y como de minerales. Entonces, claro, una hipersensibilidad, aquello de, yo por menos de nada, vegetariano. Que yo no digo que no se puedan hacer vegetarianos, razonadamente, sentimentalmente sí, pero es una cosa seria, restringirte en la alimentación un campo tan fundamental como pueden ser las carnes. Bueno, en fin, sigo. Estamos con la personificación. Aquí escribiendo el profe en una clase con los críos que ya no saben cómo gastar un poquito de guasa, al profe se le ha escapado un chirrido de la tiza y hace y entonces automáticamente la inmensa mayoría hacen gestos raros, el otro aprovecha para reírse con el compañero, bueno, y aprovechan para soltar un poquito, sacar los pies de las alforjas y formar un poquito de bureo y de juerga. Bien, pues dice, bueno, sí, el profe dice, mira, ya veo que hasta la tiza se queja. Bueno, pues ahí el profe ha hecho una personificación. Quejarse es propio de una persona, de un animal también, pero bueno, de una persona aquí en este caso, y sería que he hecho una personificación de la tiza. Por cierto, la personificación tiene otro nombre que es prácticamente igual. Lo que ocurre es que es más, te lo digo, prosopopeya. Hombre, si te es más fácil retener prosopopeya que personificación, pues reténla. Cógete aquí sistemas mnemotécnicos y pro la sopa. Sopo. Prosopopeya. Es lo mismo que personificación. Pasamos a la siguiente. Al pleonasmo. Que si quieres que te diga, yo antes de empezar estos vídeos ya se me había olvidado totalmente que era el pleonasmo. Y sin embargo, lo hacemos constantemente. En el lenguaje coloquial es de lo más concurrido. Fíjate, cuando dices, sube, o bien está uno por un árbol y dice, sube arriba, o ya sé que tiene que ser subir, ya tiene que ser para arriba, nadie sube para abajo. O sea, que está repitiendo usted una cosa inútil. Hombre, tanto como inútil, reafirmo, sumo,
El concepto subir más el concepto arriba, y es la suma de esos dos vectores, dan una componente, una resultante mayor, que indica que ascienda. La orden es más intensa, el mensaje es más intenso. Y eso se hace mediante el pleonasmo. Y automáticamente, además del subir para arriba, se te habrán ocurrido pues el bajar. Baja, baja, abajo. Baja abajo, que allí te esperan. Otro. Lo vi con mis propios ojos. Hombre, si ya has dicho mis ojos, es que son los tuyos. No necesitabas decir la palabra propios. Bueno, pero es que, como quiero insistir tanto en que lo vi yo, que no me lo han dicho, que es que lo vi yo, pues ahí he cargado las tintas y he puesto no solo el mis, el posesivo, sino el propios, otro adjetivo que indica posesión. Mis propios ojos. Eso también sería un pleonasmo. Al decir la lava volcánica, bueno, la lava, que sepamos, solo es el vertido de piedra derritida y incandescente que surge por el cráter del volcán y por lo tanto no haría falta decir volcánica, pero lo ponemos, lava volcánica, otro pleonasmo. Y uno tan vulgar y tan sencillo como el que estamos repitiendo muchísimas veces al día. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pues el ven, se supone que claro que es aquí, ya no necesitaríamos decir aquí, pero lo decimos. Quizás, ¿por qué? Pues por la cortedad de la primera palabra, ven. Por si acaso no la entiende bien, la agregamos, o le agregamos un adverbio que al mismo tiempo que hace más sonoro y contundente el mensaje, pues lo hacemos más receptible. Más que un ven, es un ven aquí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ese sería el pleonasmo. Pasamos a la redundancia. La redundancia, yo digo que es el pedir perdón. Porque siempre que oigo la palabra redundancia a alguien que habla, es que se da cuenta inmediatamente de que ha metido la pata, repitiendo antes de tiempo e innecesariamente un mismo concepto. Y para que no le digan, ala, ya sabemos que construir es construyendo o tal o esto, no necesitaba. Bueno, pues antes de que se lo digan, él dice, valga la redundancia, como diciendo, perdonadme, no lo he hecho aposta, pero bueno, pero va bien metida ahí. Aceptad mi fallito, mi fallo. Y dicen, valga la redundancia. Te pongo un ejemplo. Qué sé yo, hablando de las antiguas civilizaciones y de sus edificios y sus monumentos, alguien estaba diciendo, aquellas fuertes construcciones fueron construidas, y se da cuenta y dijo, ay, me he metido construcciones y construidas, no queda muy bien. Bueno, pues entonces añade rápidamente, valga la redundancia, es decir, valga la repetición, y sigue. Por unos seres impresionantes, inteligentes, fabulosos, etc. Bueno, esa sería la redundancia. El retruécano, que vamos, signifique lo que signifique, hay que felicitar a la palabra por lo sonora y explosiva que es. Tan explosiva casi como esa palabra que adivinamos en medio, que parece trueno. Retruécano. Si vale para asustar a alguien, en vez de decirle córcholis, caramba, o qué has hecho, hay para decir retruécanos. Bien, ¿y qué es el retruécano? Pues mira, es coger y hacer dos mensajes, uno primero y otro después, con las mismas palabras casi que el segundo, pero que al cambiarlas, al invertirlas o al cambiarlas de sitio, cambias también el significado de los respectivos de los dos mensajes. Y vuelvo a decirte lo mismo una vez más, mejor con un ejemplo que con la descripción. A la entrada de los antiguos manicomios que hoy preferentemente llamamos con un eufemismo, es decir, una palabra menos faltona, menos despectiva, el manicomio, no, la clínica mental, pues dicen algunos, que debería estar siempre aquel cartel que alguien se inventó en WhatsApp, pero que tiene muchísima razón, que es, ni están, que lo habrás oído seguramente, ni están,
todos los que son, ni son todos los que están. Que si lo piensas, tiene mucho de verdad. Porque tú te puedes encontrar a un enfermo mental en una clínica y preguntarle, ¿qué crees? Desde las 7:15. ¿Y por dónde voy a tal sitio? Mire, vaya por allí y por allí. Y tú te quedas pensando, jolín, este señor está perfectamente, ¿por qué estar aquí? Ah, puedes pensar lo que quieras, que está en un paréntesis de lucidez, que su enfermedad va por otro lado, o que realmente está allí y no tenía que estar. Y al revés, en la vida real te puedes encontrar a alguien conocido, desconocido, que dice, joder, este hombre está... Y tú dices, debería estar en una clínica mental. En una clínica mental. Y sin embargo no lo está. Y ahí vendría la segunda frase. O sea, ni son todos los que... Perdón, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Bueno, ese sería un ejemplo de retruécano. Y te voy a poner ya solo... En fin, modestia aparte, el otro día se me ocurrió uno y lo puse colgado ahí en el Facebook. Estaba pensando, yo digo, es que a veces no me entero de las cosas o no te enteras. ¿Y por qué no te enteras? Porque no las sabes. Claro, si no sabes una cosa, la ves y no te enteras, no te das cuenta de lo que realmente supone, de lo que realmente es. Y ahí había un refrán que decía, dice, el que no ve es como el que no sabe. El que no ve es como el que no sabe. Bueno, pues con ese ejemplo y con ese refrán yo hice un retruécano, que era el siguiente. Sabe más el que no ve, es decir, el invidente no ve, pero tiene otros sentidos, que por cierto, los utiliza muy bien y acaba sabiendo cosas con gran profundidad. Bueno, entonces yo decía, sabe más el que no ve. Y ahora viene lo del refrán, que ve el que no sabe. Cuando lo hice, yo no sabía ni que estaba haciendo un retruécano. Yo quería hacer un juego de palabras que al mismo tiempo sirva de conductor para un pensamiento, que es lo que normalmente hacemos. Recurrimos al juego de palabras para que sea luego mnemotécnicamente más fácil de que sea recordado, que es ni más ni menos que lo que persigue también la versificación. Cuando un poeta hace versos, de esos que riman, de esos que acaban igual, de esos que se ve cierto paralelismo de redactado, es para que se recuerden mejor. Por eso, los antiguos juglares, cuando la gente no sabía ni leer ni escribir, hacían sus comunicados, sus cantares de gesta, sus romances en verso, porque la gente, que a falta de saber leer y escribir tenía muy desarrollada su memoria, solo con 2 veces que lo escucharan, y a veces hasta con solo una, se lo aprendían. La gente antigua desarrollaba muchísimo la memoria. ¿Por qué? Porque era su única manera de llenar sus carpetas. Ahora no. Ahora decimos, memoria, ¿para qué te queremos? Si en cualquier momento voy al Google y sé que lo tengo ahí. Oye, el teléfono de tal tienda o de tal calle o tal, no sé, apúntalo. ¿Para qué? Si tengo aquí el móvil y en un momento pongo tapices caracol, y pongo teléfono tal, ¿ves? Entonces la memoria no la desarrollamos. Antiguamente sí. Bueno, pero era el caso de este. Estábamos, y acuérdate, con la de retruécano. Pasamos a la siguiente, que yo creí, digo, son poquitas, me saldrá un vídeo cortito. Bueno, mira, cuando no quieres saber si llegas tarde, llegas pronto, si te enrollas mucho, te enrollas poco, lo mejor es quitar los relojes, echarlos fuera. En fin. El 23 es la silepsis. ¿Y qué es la silepsis con este nombre tan sis? Pues dice que es una figura retórica que facilita la coherencia, es decir, el entendimiento entre cosas que aparentemente no deberían concordar, no deberían estar juntas. Ejemplo,
masculino con femenino en un determinante artículo masculino no debiera ir con un nombre femenino o viceversa. Pero mediante este recurso de la silepsis parece que lo hacemos más fácil, parece que lo hacemos posible. Ejemplo, juez. Si a ti alguien te pregunta cuál es el género masculino o femenino de juez, evidentemente es juez. Pero hoy, sin embargo, podemos decir y decimos la juez. Claro, antiguamente, cuando el hombre, el macho, había copado, se había cogido todos los cargos sociales, juez, médico, alcalde, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el mundo venía así, venía machista. Y no es que viniera malo, es que era así. Hoy, gracias a Dios, las mujeres ya son admitidas y todo el mundo considera que en cuanto a capacidad para ejercer profesiones e intelectuales no hay ninguna diferencia. Es más, en muchas puede que la inteligencia femenina tenga unas connotaciones mejores que la del hombre y la del hombre tenga también sus contrapartidas. Pero vamos, en todo caso somos complementarios, que así nos hizo la naturaleza. Entre hombre y mujer, hacer conjuntos totales, tanto en el matrimonio como conjuntos sociales. Hemos de estar mezclados en todos y remunerados en todo. Igual. Eso es la justicia. Lo demás no es justo, lo demás es mantener abusos, que porque venían así, nos sale muy fácil a los machos mantenerlos. Pero eso no es de justicia. Sigo. La juez. Lo mismo sucede con la médico. Y no tenemos que poner aquí un femenino, la médica. No. La médico, etc. También sucede la silepsis o se emplea silepsis para hacer concordancias entre singular y plural. Ejemplo, cuando decimos la mayoría. Si a ti te preguntan número de mayoría, es decir, singular o plural, tú dirás, oiga, la mayoría singular. Eso sí, sabes también, porque lo has estudiado, que este es un nombre colectivo, no un nombre individual. Es decir, que con un solo nombre en singular estás señalando muchos individuos. Enjambre, arboleda, bosque, etc. Son ejemplos de nombres colectivos. Entonces, aquí la mayoría, cuando vayas a poner el verbo, pues si esto fuera el sujeto, tú sabes que ha de concordar siempre sujeto en género y número con el verbo. Claro, aquí al decir la mayoría, cree, claro, singular, singular. Bueno, pues aquí la silepsis nos permite poner este, ya que es un nombre colectivo, ponerlo en plural. La mayoría creen que tal, tal, tal. Este también es un ejemplo de silepsis. Bueno, pasamos al siguiente, el sinécdoque. Sinécdoque. ¿Qué sonoras son todas estas palabras esdrújulas? Son sonorísimas. Que suenan bien, que suenan fuerte. Hay idiomas que tienen predominancia de tonificación. Ejemplo, en castellano es evidente, en español, que nosotros vamos siempre a las llanas. Siempre a las llanas. Es más, si vemos escrito un nombre que no lo hemos oído nunca, nosotros lo pronunciaremos llana. Es decir, la fuerte, la penúltima sílaba. Sin embargo, en el francés, no. Ellos propenden o tienden a ser agudas. Y cuando vean el nombre de Carlos, ellos dirán Carlos. En fin, son cosas de la lengua. Pues parece ser que en griego predominaban las esdrújulas. Aristóteles. Y otros muchos, claro. Pues la sinécdoque es una figura que nos permite nombrar la parte por el todo. La parte por el todo. Ponga ejemplo. Vale, te voy. Una parte de nuestro cuerpo es la oreja. Otra parte es la nariz. Otra parte es la cabeza. Otra parte son los pies, etc. Pues bueno, el día que tú dijeras, permitiéndote una licencia,
y en aquel momento entraron en el bar 3 coloradotas narices. Al decir entraron en el bar 3 coloradotas o 3 coloradas narices, estás diciendo que entraron 3 hombres. Claro, al decir coloradotas es que venían ya un poco pipaos, un poquito ebrios. Pero ves, tú hayas cogido la palabra narices, que es la parte, por el todo. El todo sería la palabra hombre o la palabra persona, y has preferido coger tal. O cuando dices las cabezas pensantes de aquel equipo, o el cabeza pensante de ese equipo, el cerebro de ese equipo, fíjate que estás cogiendo la palabra cabeza, la palabra cerebro, en vez de coger la palabra persona, es decir, la totalidad. Ahí estás haciendo una sinécdoque. Bueno, y también se hace sinécdoque cuando se coge el singular por el plural. Ejemplo, para decir, los perros son los animales más fieles, pues no necesitas ponerlo en plural, solo con que digas, el perro es el animal más fiel. Oiga, pero es que usted se está refiriendo a un solo perro. No, hombre, me estoy refiriendo a todos. Usted está cogiendo el singular, un solo individuo, por todo el conjunto de individuos, o por la inmensa mayoría de ese conjunto de perros. Sí, eso es lo que estoy haciendo. Vale, pues usted está haciendo una sinécdoque, o un sinécdoque. Y por último, tautología. Bienvenidos, llegamos al final. La campana ya está a punto de sonar para el patio. La tautología, por cierto, que es un nombre también muy estudiado y tenido en cuenta en los lenguajes de software, en los lenguajes de programación. Bueno, a ver, ¿qué es la tautología? Bueno, pues te lo digo. La tautología es una una frase que aparentemente sería innecesaria. Vamos, a quien le oigas decir, yo soy yo. Oiga, ya lo sé. No me lo diga. Sí, pero con ese pensamiento del que te dice, yo soy yo, es que está defendiendo, ya sabes tú perfectamente lo que quiere decir, que está defendiendo su proceder personal en contra del mayoritario, en contra de lo que hacen los demás. Dice, yo soy yo. Muy bien, pues eso es una tautología. Es decir, X, hablando así en álgebra, generalizando, X es X. Lo que otro diría la identidad. Yo soy yo. Idem ser igual a idem. ¿Y quién es idem? Uno mismo. Por eso el carnet de identidad es el que dice quién eres tú. ¿Quién es ese idem? El carnet de identidad tuyo no dice quién es otro. El carnet de identidad tuyo dice quién eres tú. Bucle en matemáticas. Había una frase que se le atribuye a mí, ahora no me acuerdo a quién, a un entrenador famoso. Los comentaristas, por cierto, de fútbol, que hacen muchísimo lenguaje, y sobre todo del lenguaje más oído, porque a los que nos gusta el fútbol, pues les escuchamos. Entonces ellos son responsables muchas veces de la calidad del lenguaje. Ellos son profesores, ellos son maestros del lenguaje para la gente. Por cuando dicen, según dijo no sé quién, fútbol es fútbol. Como diciendo, el fútbol no lo cojas y lo interpretes como otras actividades, no. El fútbol tiene unas connotaciones, unas características totalmente específicas de él, que no tienen otras actividades. Y en ese punto tienes razón, que el fútbol es fútbol. Un equipo fabuloso tal, y otro equipo de tercera tal, ha perdido el grande. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso? Eso no ocurre en otras actividades. La calidad en otras actividades se impone, no sé qué. Y otro dice, ya dijo fulano que fútbol es fútbol. Bueno, esa sería otra tautología. Cuando la tautología es dicha o es fabricada por alguna persona que en su afán de demostrar que sabe, se pone a demostrar algo que ya sabe todo el mundo, qué sé yo, que el trueno es ruidoso. Oye, no demuestres nada que ya lo sabemos.
que el fuego quema, no lo demuestres. Bueno, pues entonces decimos, mirad, oye, eso que acabas de decir es una perogrullada. Es una perogrullada. Una perogrullada viene del señor Pero Grullo. Pedro Grullo. Nombre en latín Pedro, perdón, en español antiguo Pero y Pere era Pedro. El Pero. Bueno, pues históricamente no sé si existió, si no existió. Lo único que ocurre es que este señor debió hacer o debió escribir algo así, de verdades tan verdades que no hacía falta que las dijera. Y desde entonces, cuando a alguien se le oye una tautología de este tipo, que a veces incluso da un poquito de risa, pues digo, eso es una perogrullada, hombre, por Dios, no hace falta decirlo, es una perogrullada. Es decir, ejemplo, que te diga alguien, dice, oye, claro, y como cuando sales de casa no puedes cerrar por dentro, evidentemente, si sales de casa y estás fuera, ya no puedes cerrar por dentro. Bueno, pues eso sería una perogrullada. Bien, y con esto hemos llegado al final, a la tautología. Te previno al principio del primer vídeo que hay muchísimas más, pero bueno, yo he cogido las que aparecen en los libros de texto, de los estudios, y alguna más. Espero que te haya, si no gustado, por lo menos sí servido, o que en algún momento te sirva. Venga, hasta luego.